Segundo de Reyes capítulo 5, si tenemos el pasaje, vamos a darle lectura. Son 27 versículos. Así es que vamos a leerlo de esta manera. Voy a pedir que las hermanas lean conmigo los versículos nones y los varones lean los versículos pares y todos nos unimos en el versículo 27. Iniciamos las hermanas junto conmigo, Segundo de Reyes capítulo 5, dice la palabra del Señor de esta manera. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara algunas cosas, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a su siervo. Y él le dijo: ve en paz,
Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, discípulo de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: He aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿Va todo bien? Y él dijo: Bien, mi señor, me envía a decirte: He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: Te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿De dónde vienes, Giezi? Y él dijo: Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Oremos. Señor, en esta hora queremos, Señor, escuchar la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, las verdades, Señor, de esta palabra, de este capítulo, porque tu palabra, Señor, es perfecta, porque tu palabra es verdadera, Señor, porque puede penetrar, Señor, y discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón, todo nuestro ser, Señor, y ayudarnos a ser transformados. Que escuchemos, Señor, con docilidad lo que tú quieres decirnos y que obedezcamos a tu hermosa palabra. Por amor de ti, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Qué capítulo tan interesante. ¿Quién ya había escuchado la historia de Naamán? Sí, varios ya habían escuchado la historia de la sanidad de este personaje en el libro de los Reyes. Para retomar un poquito este capítulo, vamos a recordar algo acerca de los milagros que Dios estaba obrando a través de los profetas. Si nosotros recordamos, Dios levantó a los profetas ¿con qué propósito? ¿Cuál sería una definición de un profeta? Muy sencilla. ¿Cuál sería la definición de profeta? Un mensajero de Dios. Un mensajero de Dios. Y cuando Dios empezó a levantar a estos siervos de Dios y siervas de Dios para comunicar su voluntad al pueblo, y nosotros recordamos cuando fue levantado Elías, el maestro de Eliseo. Para este capítulo, si ustedes recuerdan, hace algunas semanas, Elías ya había sido transportado al cielo por Dios. Dice la palabra del Señor que un torbellino y un carro de fuego arrebató a Elías. Él no murió, sino que fue llevado al cielo, y entonces en su lugar se quedó el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo lo vemos como es usado por Dios también en la acción de milagros. Recordamos y retomamos un poquito del profeta Elías porque Dios levantó a este profeta con un propósito. ¿Qué estaba pasando en el reino de Israel, el reino del norte? ¿Qué estaba pasando con los reyes, con los sacerdotes, con el pueblo, con la gente del pueblo? ¿Cuál era la condición espiritual? Adoraban otros dioses. Dios les había dicho cuando les prometió la tierra: cuando entres a la tierra que te voy a dar, no hagas las cosas que hacen esas naciones, por eso las voy a echar de delante de ti. Porque son naciones totalmente plagadas de pecado, que han caído en cosas abominables. No hagas esas cosas ni adores a sus dioses. Y el problema fue que cuando ya ellos ocuparon la tierra, y viene la historia del pueblo de Israel ya establecidos en la tierra, y viene la monarquía, empiezan a gobernar los reyes, que ellos adoptan dioses falsos, dioses de otras naciones, y empiezan a adorar a los Baales, a las diosa Acera, empiezan a hacer conforme a lo que Dios les dijo que no hicieran. Y nosotros recordamos que Dios levantó al profeta Elías con el propósito de
mostrar que el único Dios verdadero se llamaba Jehová. Que el único Dios verdadero se llamaba Jehová, y Elías viene y se enfrenta contra el rey Acab en ese entonces y la malvada de su esposa Jezabel. Y Dios usa a Elías para demostrar que Dios es el único Dios verdadero, para descender fuego del cielo y entonces demostrar que con el fuego del cielo Dios estaba diciéndoles que Él era el único Dios poderoso. Y cuando vemos a Eliseo, él sigue proclamando que Jehová es el único Dios verdadero y sigue con el mismo propósito. Y los milagros que se obran a través de este profeta también llamaban la atención del pueblo para que el pueblo reflexionara y nuevamente viera que Dios es el Todopoderoso, que no hay nadie que tenga todo el poder. Hay gente que tiene poder limitado, inclusive hasta los ángeles de Dios tienen cierto poder, el enemigo tiene cierto poder, pero el único que es todopoderoso es nuestro Dios. Y el pueblo tenía que recordar eso, que Dios es todopoderoso. Y cuando vemos nosotros en el capítulo 4, vemos lo que predicó el hermano Hugo la semana pasada. ¿Alguien recuerda el tema tan hermoso? El aceite de la viuda. Y viene la provisión de Dios en un momento de necesidad, en una mujer que tenía una gran necesidad, recordándonos a Dios que el que todo provee es nuestro Dios. Y después en el capítulo 4 viene también que Eliseo va a una mujer tsunamita, y vemos también un milagro para la tsunamita. La tsunamita era una mujer muy hospedadora con el profeta, le llegó a poner un aposento, dice ahí que con cama, con mesa, con lámpara, con candelero, con silla, para que el profeta se hospedara ahí, pero ella no tenía hijos, y entonces Eliseo le dijo que Dios le iba a dar un hijo, y llega el hijo, llega este milagro a la mujer tsunamita, pero después el hijo se enferma y muere, y después ella va con el profeta y le dice lo que sucede, y Dios usa al profeta Eliseo para, ¿qué hacer con este niño? Para que el niño reviviera, y es un gran milagro también para mostrar que el único Dios poderoso es Jehová. Y después vemos en el mismo capítulo 4, milagros, dice ahí los últimos versículos del capítulo 4, milagros en beneficio de los profetas. Y dice también que ahí Dios usó a Eliseo para milagro de provisión con los hijos de los profetas, porque dice que había gran hambre en el reino del norte, y en esa gran hambre Dios usa a Eliseo para que se les diera a los hijos de los profetas alimento, y preparan un potaje, pero no se dieron cuenta que entre las hierbas que habían traído para el potaje había algo que les estaba haciendo daño, y dijeron, varón de Dios, hay muerte en la olla, o sea, se estaban enfermando. Entonces dice que Eliseo dice, traigan harina, echa harina en la olla, y termina la toxicidad y la muerte, y Dios hace este milagro. Y no nada más eso, dice también aquí los últimos versículos del capítulo 4, que entonces vino un hombre y trajo panes al profeta de primicias, y dice Eliseo a este sirviente y le dice, reparte esto para todos. Dice, no va a alcanzar, son muchos. Dice, ¿cómo pondré delante de 100 hombres lo poco que traje? Dice, tú repártelo. Y dice el versículo 44 del capítulo 4, entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué milagro nos recuerda este milagro del Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesucristo alimentó a la multitud, y lo hizo el Señor Jesucristo 2 veces, que con pocos panes y peces alimentó a miles. Y estos milagros que vemos aquí, donde también Dios provee, Dios sana, Dios resucita, era para también demostrar entonces que Dios es el Dios verdadero, el Dios poderoso, el Dios que suple, el Dios que sana, el Dios que resucita, el Dios que levanta, el Dios en el que confiamos. Dios es bueno. Y cuando viene el capítulo 5, nos habla de un milagro más. Pero este capítulo tiene enseñanzas muy hermosas para nosotros, porque vamos a ver en este capítulo 4 momentos importantes que tienen enseñanza para nosotros. El primer momento es el versículo 1, el momento de la necesidad. Nos habla de un personaje muy importante, pero no del pueblo de Israel. ¿De dónde era Naamán? Vean el versículo 1. Era de Siria. ¿Quiénes eran los sirios? Bueno, ese era Asiria, que es parecido, pero Siria ya les había dado batalla al pueblo de Israel. Eran enemigos del pueblo de Israel. No eran amigos del pueblo, no eran gente que confiaba en Dios, no era del pueblo de Dios. Pero dice aquí que este personaje era alguien importante. Naamán era un general, y era un general muy estimado por el rey de Siria. Dice el versículo 1 que era general del ejército, y era un varón que
grande delante de su Señor, lo tenía en alta estima porque había sido tan buen capitán que había dado salvación a Siria. Estaba el pueblo, la nación siria estaba creciendo y había tenido victorias por mano de este general llamado Naamán. Y dice, pero aquí reconoce el escritor bíblico que habían sido dada esta salvación, no nada más por Naamán, sino dice ahí, Jehová había dado salvación a Siria. A lo mejor Siria no reconocía que Dios es el que les había permitido las victorias, pero nosotros sabemos que Dios es el que permite, Dios es el que da, Dios es el que pone y Dios es el que quita. Y dice aquí el versículo 1 que entonces era muy estimado este hombre Naamán delante del rey de Siria, pero tenía un problema. ¿Cuál era su necesidad? Tenía una enfermedad llamada lepra. La lepra era una enfermedad infecciosa y se manifestaba en la piel. La gente que tenía lepra empezaba a manifestar problemas de piel hasta el momento en que se empezaba a contagiar toda la piel, se caía la piel a pedazos. Era algo terrible, era algo muy contagioso. La gente que pasaba este tipo de problemas en este tiempo, en esta época, era gente que vivía aislada, que vivía con grandes dificultades. De hecho, tenían, dice la ley de Dios, que tenían que andar con una señal, una campana, para anunciar que estaban leprosos. Y aunque Naamán era alguien tan importante en el reino de Siria, tenía esta enfermedad. Y entonces la gran necesidad era esta. Y la lepra en la Biblia, aparte de una enfermedad, también significa pecado. Y simboliza el pecado, y también la condición de ellos es que era un pueblo que no conocía a Dios. Y Naamán, aunque tenía tantos privilegios del rey, tenía esta enfermedad tan terrible y tenía también la sed espiritual y tenía el vacío espiritual que todo ser humano tiene cuando no tiene a Dios. Pero dice aquí esta gran enseñanza. En este primer versículo tenemos el primer momento y la primera enseñanza, y es esta: el amor de Dios es para todos. Porque aquí nosotros en lo que ya leímos vamos a ver que Dios manifiesta su amor a un extranjero, a un miembro importante del ejército que era enemigo de Israel, pero Dios quiere manifestar su amor. Esta es una gran verdad que viene desde el Antiguo Testamento y que se confirma en el Nuevo Testamento. El amor de Dios no nada más es para una sola nación. El amor de Dios no nada más se manifestó para los judíos. Aunque los judíos fueron el pueblo escogido de Dios, Dios tenía el propósito de, por medio del pueblo judío, darnos la palabra de Dios, y también por medio del pueblo judío que naciera el Salvador del mundo. Pero esas son las dos cosas especiales por las que Dios los escogió. Y es más, Dios les dijo en Deuteronomio, los primeros capítulos, Dios le dijo al pueblo de Israel: te escogí no por tus méritos, pueblo de Israel, te escogí no por tu linda cara, no porque seas el mejor pueblo, te escogí por gracia y por misericordia. Pero vemos que era un pueblo escogido, pero el problema es que los judíos pensaban que ellos tenían el monopolio del amor de Dios. Lo vemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cuando empiezan a predicar el evangelio de Cristo, ¿a quién van? A los judíos. Y de hecho el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: vayan a la casa de Israel primero, pero también prediquen en otros lados. Pero después el mismo Señor Jesucristo se acerca a la mujer samaritana y empieza a darles a entender que el evangelio es para toda nación y para todo pueblo. Pero en el Antiguo Testamento ya estaba este mensaje dado. Ustedes recuerdan en Jericó una mujer que fue salva porque ayudó a los espías, Rahab, y esa es una gran lección. La primera lección es que Dios salvó a Rahab, que era una mujer pecadora, y la salvó porque Dios tiene misericordia de todos. Ruth fue salva siendo una mujer extranjera. ¿De dónde eras Ruth? Era de Moab, de otra nación que se llamaba Moab, y no era del pueblo de Dios, pero ella se acerca y abraza la fe de Dios y dice que viene a reposar bajo las alas de Dios, le dicen ahí en el libro de Ruth, y ella también es una mujer que recibió el amor de Dios. El otro ejemplo es Naamán. Naamán era sirio, era un capitán del ejército enemigo, pero Dios muestra su amor y su misericordia sobre Naamán. Y si ustedes recuerdan el libro de Jonás, ¿a quién viene la predicación de Jonás? Dios envía a Jonás a predicarle, no al pueblo de Israel, no al reino del norte ni al reino del sur. Dios envía a Jonás a predicar a una nación extranjera, a Nínive. Y Nínive era la capital de Asiria, precisamente de Asiria. Y la sorpresa de Jonás es que Nínive
se arrepiente y Jonás se enoja, pero esa es otra historia. Cuando nos toquen los profetas vamos a ver el profeta. Pero el Antiguo Testamento nos señala esta verdad: el amor de Dios es para todos, para toda la gente, para toda nación, para todo pueblo, para toda raza, para toda edad. No hay distinción porque el amor de Dios es para todos. A veces nosotros queremos y pensamos: Señor, ¿por qué tuviste misericordia de esta persona? Señor, yo que tú no lo hubiera perdonado. Señor, yo que tú no lo prosperaría. Yo que tú no le daba el lugar. ¿Sabe qué? Qué bueno que nosotros no somos los que decidimos. Porque nosotros a lo mejor cortaríamos varias cabezas, pero el amor de Dios no es así. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Porque Dios ama a todos y porque Dios quiere dar su amor y su misericordia a toda la gente. Nosotros a veces pensamos que no, hay gente que no merece, pero nosotros mismos somos inmerecedores de la gracia de Dios. Y fue por su gran amor y porque tuvo compasión de nosotros que nosotros ahora somos salvos. La segunda gran verdad la vamos a encontrar en los siguientes versículos, porque tenemos este segundo momento. El amor de Dios es para todos y la gran necesidad es que Naamán necesitaba sanidad y salvación, como toda la gente de este mundo necesita a Cristo en su vida. La manifestación del amor de Dios, dice el versículo 2, que se manifiesta el amor de Dios porque dice que de Siria, de los sirios, habían llevado cautivos algunos de la nación de Israel, y entre esos cautivos había una muchacha que servía a la mujer de Naamán. Y esa muchacha judía no pierde oportunidad y le dice a su ama, a su dueña, y le dice a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra seguramente. Fíjense la fe de esta muchacha judía. Había sido tomada de su tierra y había sido apresada y había sido llevada a un país muchos kilómetros lejos de su tierra y esclava ahora en un lugar, en un país que no era el suyo, con costumbres que no eran las suyas, lleno de idolatría, lleno de pecado. La mentalidad de todas estas naciones es que estando fuera de tu país era muy difícil adorar a tu Dios, porque el Dios era el dueño de la tierra y de todo lo que ellos pisaban y habitaban. Por eso los judíos, cuando fueron llevados cautivos, decían: ¿cómo podemos cantar nuestras alabanzas en tierra extraña? ¿Cómo podemos adorar a nuestro Dios en tierra extraña? Y por eso dice ahí alguno de los salmos que nosotros leemos y cantamos: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, cuando regresemos a nuestra tierra, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y diremos: grandes cosas ha hecho Jehová, y estaremos alegres cuando regresemos a la tierra. Pero estando en tierra extraña, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues esta muchacha, estando en tierra ajena, no perdió su fe en Dios. Y tenía la fe en Dios y decía: seguramente si dicen a mi Señor que vaya con el varón de Dios, seguramente lo va a sanar. Porque la muchacha seguía confiando y creyendo en Dios a pesar de las circunstancias. Esta enseñanza es para nosotros. Esta enseñanza nos recuerda a nosotros, hermanos, que estando donde estemos, rodeados de quien estemos, con las costumbres que tengan, podemos seguir siendo firmes en nuestra fe. Podemos seguir adorando a Dios. Si usted es llevado a algún trabajo muy difícil, si usted es rodeado en su escuela de gente pagana, si usted es rodeada en su escuela de chavas fatuas y necias, paganas, usted tiene que ser firme. Usted tiene que brillar en ese momento. Usted tiene que decir: Señor, tú eres mi fe y tú eres mi firmeza. Esta muchacha, ¿y saben qué? No desaprovechó la oportunidad para testificar. Vio la necesidad y dijo: ay, mi amo está desesperado y no sabe qué hacer. Vio la necesidad y le dijo a su señora: yo sé que hay un profeta en Israel, yo sé que Dios lo puede sanar, y habló de la oportunidad. ¿Cuántas veces nos da temor y no aprovechamos la oportunidad para testificar de quién es Dios para nosotros? Y hay que decirle: Señor, dame el valor de hablar cuando yo vea la necesidad de decirle a la gente: voy a pedir por usted, ¿me permite hacer una oración? O venga, lo invito aquí a mi iglesia y podemos orar por usted. O quiere usted conocer del amor de Dios, le puedo compartir de la palabra. Y a veces nos frenamos y hay que tener el valor que tuvo esta muchacha para hacerlo. Y cuando vemos que esta muchacha le dice a su señora y ella le dice a Naamán, entonces Naamán hace caso y dice el versículo 3:
En el versículo 4, Naamán dice que llegó a su señor y le dijo, pues me ha dicho una muchacha que en la tierra de Israel me pueden ayudar. Y el rey de Siria lo apoya, tenía totalmente el apoyo para su siervo y le dice, bueno, ve, voy a darte cartas para el rey de Israel. Para estos entonces, aunque eran enemigos, había una tregua. Porque si ustedes vamos al libro anterior, al primero de Reyes, vamos a ver más tensión entre el reino de Siria y los reyes del norte. Pero aquí en el momento el rey de Israel y el rey de Siria tenían cierta tregua, no había tanta invasión, tanto problema. Entonces el rey de Siria dice, voy a enviarte al rey de Israel con una carta, te voy a echar la mano. Y hace esta carta y lo envía, y cuando llega Naamán, llega con el rey de Israel, le presenta la carta. Pero ¿cuál fue la reacción del rey de Israel? Lo tenemos en el versículo 7. Se indignó. Dice, ¿qué yo soy Dios para dar vida o para quitarla? Dice que el rey no lo tomó bien, pensó que era alguna provocación del rey de Siria, o sea que estaban, como dicen por ahí, estaban de uñitas. Sí, entonces no podían decir nada porque ya lo tomaban, ya veían problema por todos lados. Y cuando el rey de Israel lee la carta, dice, rasgó sus vestiduras, se indignó, y eso quería decir que él estaba enojado y con problemas y con preocupación, y dice, ¿qué acaso yo soy Dios? ¿Acaso yo puedo darle la vida o quitársela? Esto es una provocación. Dice, seguramente me está provocando, y dice el versículo 7, consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí este rey. Pero dice que Eliseo se enteró, el versículo 8, cuando el varón de Dios Eliseo oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y el varón de Dios, con todo el valor y todo lo que Dios le había dado, dice, mándamelo a mí, mándamelo, porque vamos a ver qué es lo que Dios tiene para esta persona, para Naamán. Y cuando Naamán va a la casa de Eliseo, Naamán tiene una perspectiva. ¿Qué esperaba Naamán? Él esperaba sanidad, pero no de la manera que se lo mostró Eliseo. Naamán ya llevaba regalos. ¿Recuerdan ustedes todos los regalos que traía? Su rey de Naamán, el rey de Siria, le había dotado de talentos de plata, de oro y de vestidos para llegar con regalos y dar tributo, y entonces al profeta o al rey, y con todos estos dones, pues mostrar que ellos tenían para darles y que agradecían la atención y todo eso. Naamán tenía en mente algo espectacular, algo así como más espectacular, porque cuando vemos lo que le dice el profeta no le pareció, le enojó. Eliseo ni siquiera bajó, dice que le mandó un recado. ¿Y qué le dijo? Ve, lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio. Y cuando bajan y dice el profeta que vayas al Jordán y te zambullas 7 veces y que vas a ser limpio, Naamán se enojó. Y dice este versículo, vamos a ver el versículo 10, donde dice Eliseo, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y a Naamán no le pareció, porque él tenía otra cosa en mente. Pero esta segunda manifestación, este segundo momento nos habla de la manifestación del amor de Dios. Eliseo le habló de algo muy sencillo. Él tenía que ser humilde y obedecer esta orden tan sencilla, porque a veces esperamos que Dios actúe de una manera y Dios quiere actuar de otra. A veces esperamos una solución conforme a lo que nos gusta y nosotros queremos, y Dios quiere actuar de otra manera. Pero esta segunda manifestación nos recuerda algo. Dios manifiesta su amor y su misericordia, y Él usa los medios que Él quiere, como usó a esta muchacha, como usó la fe de esta muchacha, y como usó esta sencilla orden para obedecerla, para manifestar su gracia y su poder. Vamos al punto número 3, al tercer momento, el estorbo. ¿Quién fue el estorbo? El mismo Naamán. Estuvo a punto de perder la bendición de ser sanado. ¿Por qué? Porque se enojó, porque fue orgullo, porque fue soberbio. Dice aquí el versículo 8, vean conmigo el versículo, no, vamos más adelante, el 11, perdón. ¿Qué pasó? Naamán dice que dijo, nada más eso, irme a meterme al Jordán 7 veces, dice que se fue enojado. Y dice, yo decía para mí, va a salir el profeta
y estando de pie, invocará el nombre de Jehová Dios. Porque Naamán ya tenía referencia de todo lo que había pasado con Elías y con Eliseo, y entonces él esperaba algo espectacular. Seguramente va a bajar y va a invocar el nombre de Jehová, y va a alzar su mano, y va a tocar en el lugar, y va a sanar la lepra. ¡Wow! Todo el show. Y Naamán esperaba un show, porque él estaba acostumbrado al show, ¿no? A toda la pompa y a toda la caravana y todo eso. Pero el propósito de Dios era sanar y no darle la gloria al hombre, porque la gloria la merece el Señor. Y cuando dice también, y además tenemos ríos, tenemos mejores ríos en Damasco. Damasco era la capital de Siria. Habana y Farfar, menciona dos ríos, dice, ¿a poco no son mejores que el charco del Jordán, el triste río del Jordán? Son mejores nuestros ríos que el río Jordán. ¿Y a poco no, si yo me lavo en nuestros ríos, también voy a ser limpio? Y se volvió, y nuevamente dice la palabra, y se fue enojado. Y estuvo a punto de perder la bendición. ¿Cuántas veces, hermanos, por nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque queremos ser el centro de atención, porque queremos las cosas a nuestra manera, porque no sabemos que la obediencia es de sencillez, de únicamente obedecer la orden de Dios y ya? Queremos las cosas diferentes, queremos el show, queremos a como nosotros lo queremos ver, y estamos a punto de perder la bendición de Dios, o la sanidad, o cosas y bendiciones que Dios nos da, porque aquí dice que él también tenía prejuicio, porque habló de que era mejor su tierra que la tierra de Israel, era mejor las aguas de sus ríos que los ríos de Israel, y tenía menosprecio por Israel y por sus ríos y por los personajes. Falso patriotismo, ¿verdad? De que mis ríos son mejores que los de acá, y mi nación y los mexicanos somos mejores que todos los demás latinos. Y ¿sabe qué? A veces todos esos falsos patriotismos, todo ese orgullo, toda esa falta de humildad nos pone así de perder las bendiciones de Dios, o muchas veces las perdemos. Y Naamán estuvo a punto de perder la oportunidad de ser sano y de ser salvo. Sus siervos son los que le dijeron a Naamán, dice que en el versículo 13, vean conmigo, estamos en 2 Reyes 5:13. Sus criados se le acercaron y le dijeron, ¿qué te cuesta, padre mío? Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote esto tan sencillo? Lávate y serás limpio. Si el profeta te dijera, ve y haz esto y échate 5 maromas y ve y compra acá, ve, hazte un viaje hasta Babilonia y regresas y vas a Egipto. Si el profeta te dijera algo grande, ¿no lo harías? Te está diciendo algo tan sencillo como ve y lávate. Dice, ¿qué te cuesta? Y entonces dice, bueno, se fue y lo hizo. Y el resultado está en que cuando él se zambulló la primera vez, la segunda, la tercera, 4, 5, 6, la séptima vez, dice que él subió del agua y cómo estaba su piel. Dice, versículo 4, se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, como la piel de un niño, y quedó limpio. Y el milagro de Dios se manifestó porque Dios es bueno, porque Dios tiene paciencia, porque si Dios no tuviera la paciencia, lo hubiera mandado a volar a las primeras de cambio. He dicho, ¿te enojaste? Pues sácate a tus ríos, a ver si te sacan. Vete y métete 20 veces a ver si sales limpio. No, porque Dios es misericordioso y paciente, amoroso y lleno de gracia y de amor por la gente y por todas las naciones, lo sanó. Y entonces sanó, y esto provocó no nada más que él sanó en su cuerpo, sino que también sanó su alma y su corazón y creyó en Dios. Vamos a ver la salvación, dice que él lo hizo, y el milagro, el cuarto momento es la salvación y la sanidad. Fue sano, el versículo 14, por el poder de Dios. No fue por la mano de Eliseo, no fue porque Eliseo tuviera el manto de Elías y porque pidió la doble porción del Espíritu. Dios usaba a Eliseo, era un gran varón. Fue por la gracia de Dios que sanó, y por el poder de Dios que Naamán sanó. Y dice el versículo 15, y creyó que Jehová era el único Dios. Ahí está el propósito de los milagros.
Si únicamente buscamos al milagro, pero no al hacedor de los milagros, estamos mal. Nos quedamos como milagreros. ¿Cuánta gente va a las campañas evangelísticas y son milagreras nada más? Porque sí reciben el poder de Dios, a lo mejor reciben la sanidad, reciben lo que estaban pidiendo del Señor, pero reciben lo que querían y ya se olvidan del Señor. No obedecen a su palabra, van cada año a la iglesia, si es que bien les va, ya ocupan su vida para la vida de pecado, pero no buscan al Señor de los milagros. Y el propósito de los milagros es que los milagros tienen que atraer nuestra atención al Señor Todopoderoso. Y esto fue lo que pasó, el resultado precisamente en la vida de Naamán. A pesar de que cayó en orgullo y enojo, él volteó a ver al Señor y dijo: Jehová es Dios, Jehová es todopoderoso. Versículo 15 dice: y volvió el varón de Dios y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, se puso delante de Eliseo. Ahora sí vio a Eliseo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Naamán se convirtió a la fe en Dios. ¿Por qué vemos esto? Le dice a Eliseo: te ruego que recibas algún presente de tu siervo, mas dijo Eliseo: no. ¿Por qué Eliseo no recibió nada? Vive ahora en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Porque aquí hay una gran enseñanza. La salvación y la sanidad vienen de Dios y son gratis. Son por gracia. Y esto lo quiso dejar bien claro Eliseo a Naamán. Ninguno de tus dones, ¿sabe cuántos era un talento de plata? Era bastante dinero, y dice que tenían varios talentos de plata, varias monedas de oro, varios vestidos nuevos, y nada quiso recibir Eliseo porque es por gracia. Y había aquí algo muy importante que después Dios les enseña a sus discípulos en Mateo 10:8. Mateo 10:8 dice que cuando el Señor envió a los 12 a predicar el evangelio a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo estas palabras. Lo voy a leer y si alguien también lo quiere anotar o buscar. Mateo 10:8 les dijo desde el versículo 7 a sus discípulos, el Señor Jesús: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo que Eliseo había recibido del poder de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, lo había recibido gratis. Y no era justo que él vendiera esto, que recibiera dones para dar lo que había recibido él gratis. Por eso dice la palabra del Señor: lo que de gracia recibiste, dalo de gracia. ¿Cuánto ha recibido usted gratis de Dios? La salvación, número 1, esa es gratis. Dela. Quiere decir, comparte el mensaje de salvación con otros. ¿Usted ha recibido sanidad del Señor? ¿El Señor le cobró algo? ¿Está usted pagando en mensualidades sin intereses la sanidad? No, el Señor nos regala la sanidad. Entonces vaya usted y ore por los enfermos. Ayer Dios nos abrió las puertas milagrosamente para ir a ver a la hermana Socorro, porque no teníamos el pase. La hermana Griselda y yo, que estábamos ahí, mi esposo afuera del hospital, no íbamos a poder entrar. Y estaban los hermanos de una iglesia amada de aquí de Villa, estaban repartiendo ahí en urgencias agüita de Jamaica, tortas, y como nos conocen a mi esposo y a mí, ¿se les ofrece algo, hermanos? Y ellos traían su gafetito que podían entrar. Pues sí, que si no podemos entrar, y ya nos metieron a poder ver a la hermana Socorro, la pude ver yo. Y cuando bajo, ya el hermano me dejó ahí. Cuando bajé, que acabé de ver al hermano Socorro, ahí en los elevadores me encuentro a la hija de la hermana Martita, que es enfermera ahí. Y hermana, ¿ya vio a la hermana Socorro? Sí, gracias, Ana, pero tengo una hermana afuera que no puede entrar. Vamos, que entre. Y entró la hermana Griselda también. Y eso es una bendición. Y pudimos estar con la hermana Socorro. Eso fue también gratis del Señor. Gracia de Dios que nos permitió entrar. Y en la semana la hermana Martita fue, la hermana Angie fue, por la bendición de Dios que pudieron entrar y orar por la hermana. Los hermanos que están ahí atendiendo ese ministerio van cada lunes, van cada sábado y están también dando de gracia lo que recibieron de gracia. Y por eso aquí Eliseo dijo: no voy a aceptar nada tuyo, nada, nada. Vive Jehová y estoy delante de Dios que no voy a aceptar ningún don tuyo, porque si Dios me ha dado, yo tengo que dar, y la salvación y la sanidad son gratis. Entonces dice que Naamán dijo: bueno, entonces concédeme, dame tierra,
una carga de un par de mulas de esta tierra. Literalmente Naamán se llevó tierra, se llevó costales de tierra para sus macetas en Siria. No, no es cierto, para plantas. Se llevó tierra porque dice, quiero adorar a Jehová en mi tierra. Y recuerdan ustedes que la mentalidad es que cada dios era dueño de su tierra. Por eso no podían, según ellos, no se sentían bien de adorar en tierra extraña. Y entonces dice, yo como voy a adorar ahora a Jehová, dijo Naamán, concédeme la carga de 2 mulas cargadas de tierra de Israel para que yo vaya y ofrezca holocausto a Jehová. Qué hermosa conversión. Tenía ahí un conflicto que iba a enfrentar Naamán porque él estaba muy cerca del rey de Siria. Y entonces le dice ahí a Eliseo, vean conmigo el versículo siguiente, estamos en 2 de Reyes 5, ¿qué versículo? 17. De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Ahí estaba ya hecha la obra de conversión en su corazón. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo, porque él no lo iba a hacer con intención, él tenía que acompañar al rey, y si en algún momento iba acompañando al rey teniendo que ayudar al rey a que se inclinara ante el dios falso, Rimón, dice que Dios perdone porque no lo voy a hacer con intención, únicamente voy a adorar a Jehová. Qué hermoso que al recibir el milagro de Dios también recibe la salvación. Esa es nuestra oración completa para algún enfermo y necesitado. Señor, dale sanidad y dale salvación. ¿Qué será más importante, la sanidad o la salvación? Pues viéndolo a largo plazo, la salvación, porque finalmente todos vamos a morir, de algo vamos a morir. Quisiéramos que fuera la muerte rápida. Algunos dicen, yo con un infarto en mi camita, ¿verdad? Hay una hermana, el año pasado, la esposa del pastor Lorenzo de Durango. Él trabaja con muchísimos indígenas, tiene iglesia de miles de indígenas, es un gran siervo de Dios. La hermana Amparo partió de esa manera con el Señor. Ella tenía problemas ya de diabetes, renales, pero entraba al hospital y salía y estaba otro tiempo bien. Pero ahora que vimos en febrero al hermano Lorenzo, tuve la bendición de llevarlo a la terminal para que él fuera a Toluca. Platicando en el camino me dijo, mi esposa no sufrió. Dice, ya les dije a ella y a mi mamá, la mamá del hermano Lorenzo, alístense, las voy a llevar a dar una vuelta a Fresnillo. Ellos viven en Fresnillo. Y cuando ellas se bañaron, se pusieron muy guapas, dice, se sentaron a comerse unas guayabas, la hermana Amparo y la suegra. Y dice, cuando acabó la guayaba le dijo al hermano Lorenzo, ¿sabes qué? Me siento mal, llévame a recostar, me duele el pecho. Y cuando la llevó a recostar, aumentó el dolor, y dice que llamaron a la ambulancia, pero cuando llegó la ambulancia ella ya había partido con el Señor, de un infarto. Y de esa manera no sufrió. ¿Cuántos a veces decimos, Señor, que yo parta así de esta manera, no? Pero no sabemos cuál es el camino de Dios para nosotros. A veces hay gente que Dios le tienen un bautismo de sufrimiento, por ahí se dice, no, la hermana Socorro, por ejemplo, en el hospital, ella está sufriendo mucho. No sabemos los caminos de Dios, pero sí, lo que sí sabemos es que vamos a partir algún día. Y por eso pensamos a largo plazo, lo más importante es la salvación del alma. Y Dios le interesa las dos cosas, pero sí quiere que seamos salvos, porque este cuerpo va a durar un tiempo y finalmente vamos a estar delante de la presencia del Señor. Pero es importante la salvación del alma. Y aquí vemos el gran milagro con Naamán, es que recibió el mismo día y al mismo momento las dos cosas. Recibió la sanidad y recibió la salvación de su alma. Y entonces dice que él se fue en paz. Le dijo Eliseo, versículo 19, ve en paz, no te preocupes, Dios sabe tu corazón. Se fue y caminó, y esta es una gran bendición. El cuarto momento es recibir la sanidad y la salvación del Señor. ¿Qué necesidad tiene usted en esta mañana? Antes de ver el último punto, que es ya un punto del siervo de Eliseo, lo que hizo y lo que estuvo mal, pero antes de eso, ¿cuál es nuestra necesidad? ¿Tiene usted alguna necesidad de sanidad? ¿Tiene alguna necesidad de sanidad en una persona cercana a usted? Vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a creer en el poder de Dios, pero tiene usted la necesidad de ponerse en paz con Dios. También vamos a clamar, porque esto también es importante. Decirle, Señor, tú sabes mi alma, si yo estoy seguro ya de mi salvación, qué bueno.
Si no estoy seguro, hoy es el día en que yo diga, tengo que estar seguro de que yo estoy bien con Dios, que estoy preparado para el encuentro con mi Dios cuando Él decida. Y tenemos que orar por esto. Tenemos un triste ejemplo del siervo de Eliseo que se llamaba Giesi. Eliseo no recibió nada de Naamán, no quiso dones porque él daba de gracia lo que recibió de gracia, porque la salvación no se vende, ni que oren por nosotros se tiene que vender. Por eso luego no estamos muy de acuerdo en que vendan las oraciones o que vengas a que oremos por sanidad y dejes tu ofrenda o compres esto y no, demos de gracia lo que recibimos de gracia. Pero Giesi no lo entendió así. ¿Qué hizo Giesi? Cuando se fue Naamán y había caminado unos metros, dice que Giesi fue y dijo, y mintió. Llegó y Naamán bajó del carro y dijo, ¿qué pasó? ¿Todo está bien? Fíjate que me mandó mi señor, que llegaron 2 hijos de los profetas y que necesita darles de comer y ya le hizo ahí dicen ahí un cuento, ¿no? Lo cuenteó. Más bien, más coloquialmente, un choro, dice el hermano. Y entonces Naamán le creyó y dice, pues quiero que me des un talento y que me des 2 vestidos. Dice, pues no, llévate 2. Bueno, ya que insistes, 2 y unos vestidos. Y lo acompañaron con la carga y llegó a un lugar y los escondió. Cuando se presentó ante Eliseo, le dijo Eliseo, ¿dónde estabas? Aquí, no fui a ningún lado. Vean el versículo. Versículo 25, él entró, se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Otro milagro que Dios le reveló a Eliseo lo que estaba pasando. Y Dios le dijo a Eliseo, mira lo que está haciendo Giesi. Y Dios le reveló en el corazón del profeta, imagínense. Y esto sigue pasando en el Nuevo Testamento, se llama palabra de conocimiento, palabra de ciencias, un don del Espíritu Santo, que a veces Dios nos da alguna información para saber algo que está pasando, o discernimiento también para resolver alguna necesidad o para interceder por algún problema. Y entonces dijo el profeta de Dios, es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas y ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y un último milagro de juicio salió delante de él. ¿Quién? Giesi, leproso, blanco como la nieve. Y este juicio, este milagro de juicio, era una enseñanza grande no nada más para Giesi, sino para la gente que estaba ahí viendo todo o que conocía que Giesi era el siervo de Eliseo y lo que estaba pasando. Porque ¿saben lo que dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces Giesi no pudo burlarse de Dios, ni tampoco de Eliseo, porque Dios le reveló a Eliseo lo que estaba pasando. Y Dios tuvo que castigar la hipocresía, la mentira y la avaricia de Giesi. Y es únicamente una advertencia que está aquí en la palabra para nosotros, que Dios no puede ser burlado, que quitemos la avaricia del corazón, que no andemos en hipocresía, que no digamos yo no fui y yo sí fui, yo ando bien y ando mal, yo no robé y sí robé, yo no mentí y miento, yo no hago esto y sí lo hago, yo no cometí este pecado y sí lo cometí, porque no estamos engañando a nadie. Al principal no lo engañamos. El principal es nuestro Dios y no engañamos a Dios porque Él sabe todas las cosas. Por último, hay un pasaje en Lucas. Quiero que busquen conmigo Lucas capítulo 4, donde menciona también a Naamán, se menciona a Naamán. Lucas 4, versículos, ahorita vamos a ver desde el 25 o antes del 25. Lucas capítulo 4. Cuando el Señor Jesucristo toma el
empezando su ministerio, toma el rollo del profeta Isaías y en la sinagoga empieza a leer el pasaje de Isaías, donde dice, Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dice el Señor, estas palabras se han cumplido ahora en mí, delante de vosotros, dice el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque el Señor Jesucristo no tuvo tanto éxito en su ministerio en la tierra donde él nació. Y dice estas palabras, que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque había mucha incredulidad de la gente que lo conocía desde chico y desde joven. Versículo 25, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y el Señor Jesucristo menciona esto diciendo, la incredulidad a veces no permite los milagros, pero en este caso dice ahí, Dios tiene misericordia y fue enviado a una viuda lejana a Israel, fue enviado a un general sirio que no era judío, porque Dios tiene misericordia y el amor de Dios es para todos. Y a veces hay gente que es más sensible o que recibe el amor de Dios, y a veces la gente que ya está acostumbrada a escuchar de las cosas de Dios no recibe con la misma docilidad las cosas del Señor. Pero aquí menciona el Nuevo Testamento la sanidad de Naamán el sirio como un ejemplo del amor y la misericordia de Dios y de este gran milagro. Y esto nos enseña a nosotros, hermanos, grandes cosas en esta mañana. Número 1, ¿cuál es nuestra necesidad? Número 2, que Dios muestra su amor en momentos de necesidad. La necesidad es una oportunidad para ver la mano de Dios. Y después, cómo Dios manifiesta su poder, cómo Dios usa a aquel, cómo Dios da a veces órdenes tan sencillas, pero que nosotros estamos a punto de fallar o a punto de desecharlas por nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra falta de humildad. Pero finalmente, si nosotros recibimos el amor de Dios y el perdón de Dios, tenemos milagros en nuestra vida. Yo quiero que oremos, hermanos. Si usted quiere pedirle al Señor algo en esta hora, cualquier cosa que sea, venga delante del Señor y dígale, Señor, tú sabes mi necesidad. Yo vengo con humildad, yo vengo tal vez como Naamán con lepra, no física, no la lepra que contagia en cuanto a una enfermedad en la piel. Vengo con esa lepra espiritual, con esa necesidad, con algo de pecado en mi corazón, o vengo con alguna necesidad grande en mi familia. Y si usted quiere venir delante del Señor y orar, vamos a orar en esta hora. Le invito a que pase al altar y que oremos juntos, que le digamos, Señor, escucha mi oración. Si tú tuviste misericordia de un sirio, Señor, porque tú amas a toda la gente, tendrás misericordia de un mexiquense, de un defeño, de cualquiera que sea nuestra nacionalidad y nuestra necesidad, porque el amor de Dios es para todos, porque sabe que también el poder de Dios no tiene límites. Y oramos que Dios sane, oramos que Dios levante, oramos que Dios haga conforme a su gran poder, porque a Dios le interesa nuestra salvación, también nuestra sanidad, y nuestra familia, y nuestros hijos. Y vamos a ponernos delante del Señor y a orar todos juntos. Nuestro Señor, en esta hora, Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa hora que estamos reunidos, Señor, meditando en tu palabra, y que nos has dado la oportunidad nuevamente, Señor, de este domingo reunirnos para glorificar tu nombre. Y de nuevamente, Señor, pedir a tu Espíritu Santo, que es perfecto, que nos muestra y nos guía a toda verdad, que nos guíe, Señor, a las verdades contenidas en este pasaje,
para que podamos, Señor, obedecerlas, para que podamos ponerlas en nuestro corazón, para que podamos, Señor, confiar en ti, bendito Dios. Gracias por este hermoso pasaje donde tú nos muestras tu gran amor, Señor, por Naamán, Señor, por este general de este ejército que recibió la sanidad en su cuerpo, que recibió la salvación en su alma, que creyó en tu poder, Señor, y que te adoró, Señor. Gracias, bendito Dios, porque esto, Señor, vemos que queda registrado en tu palabra, Señor, y en el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar como un registro, Señor, de lo que ocurrió, Señor, con esta persona que se convirtió a ti, como otros tantos, Señor, que conocieron de ti, bendito Dios. Gracias, Señor, por esta gran verdad, Señor, de que el amor tuyo se manifiesta, Señor, a todos, Padre Santo. Gracias porque nuestras necesidades, Señor, en nuestras dificultades, Señor, tú puedes manifestar tu poder, tu gracia y tu amor. En estas grandes necesidades que tenemos cada uno de nosotros, tú sabes cuáles son, Señor. Manifiesta, Señor, tu gracia, manifiesta, Señor, tu poder, bendito Dios. Venimos con humildad. No, Señor, queremos caer en el orgullo que cayó, Señor, momentáneamente, Señor Naamán, o en la soberbia, Señor, y que estuvo a punto de perder la oportunidad de ser sanado y de ser salvo. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a tener humildad y que tú, Señor, obres en nosotros, Señor, milagros de sanidad, de salvación, Señor, de conversión, de libertad, bendito Dios, porque tú tienes todo poder. Te ruego, Señor, que tú pongas, Señor, tu mano poderosa en nuestras vidas, Señor Jesús, así como la pusiste en tu siervo Naamán, así como tú moviste todo, Señor, para poder bendecir a este personaje, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas a nuestros hermanos. Si hay alguien aquí rogando por sanidad, Señor, pon tu mano sanadora, así como sanaste esa lepra, Señor. No hay enfermedad que tú no puedas sanar, Señor. Te rogamos, Padre Santo, que tú sanes y levantes, Señor, a todos los que están pidiendo por la sanidad, Señor, de alguien, Padre Santo, por la sanidad de Abrancito, Señor. Pon tu mano sobre él, Señor. Tú tienes todo poder para sanar a este bebé, Señor mío, para levantarlo con tu gracia y tu poder, Señor. Pon tu mano sanadora sobre cada parte de su cuerpecito, bendito Dios. Pon tu mano sanadora sobre mi hermana Socorro ahí en el hospital, Señor. Sánala y levántala, bendito Dios. Haz misericordia con ella, Señor. Con mi hermana Esperancita, con mi hermana Rosita, Señor. Cualquier hermano que está pidiendo por su sanidad, Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos. Si hay algún familiar, Señor, si hay alguna persona que estamos trayendo delante de ti, rogando, Señor, por su salud. Sánale, Padre, creemos en tu poder, Señor. Sabemos que no hay nada imposible para ti. Dice tu palabra una y otra vez. No hay nada imposible para ti, Señor. Nosotros hemos visto tus milagros, Señor. Hemos visto cómo tú has sanado el cáncer, Señor. Cómo tú has levantado a los enfermos. Cómo tú has dado fortaleza, Señor, y bendición. Y, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Y que cada sanidad y cada milagro, Señor, nos haga ver, Señor, tu poder y nos haga entregarnos a ti cada vez más y servirte y adorarte, Señor. Te rogamos, Señor, que si hay otra necesidad que mis hermanos están poniendo delante de ti, Señor, si hay alguna necesidad personal, algunos hermanos que traen aflicción en su corazón, que se sienten débiles, Señor, que se sienten, Señor, con algún agobio en su alma, Señor, pon tu mano sobre ellos. Dice tu palabra, Señor, que tú viniste a dar libertad a los cautivos, que tú viniste a cambiar el luto, Señor, por gozo, Señor, por óleo de alegría, Señor. Trae alegría y tal fortaleza a mis hermanos que tienen alguna necesidad personal, Señor. Si hay alguna necesidad familiar, bendito Dios, restaura las familias, integra a las familias, bendice a los matrimonios, Señor, bendice a los hijos de familia, Padre Santo, pon tu mano sobre cada uno de ellos. Dice tu palabra, Señor, que tú haces volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, Señor. Trae unidad a la familia, trae bendición. Si hay falta de provisión económica, Señor, provee lo necesario. Tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Enséñanos, Señor, a poder ser buenos administradores, pero provee los recursos, provee en el trabajo, provee en el negocio, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Si hay otra necesidad, Señor, en la vida de nuestros hermanos, te ruego, Señor, que tú obres, porque tú eres poderoso y grande. Gracias, Señor, por esta palabra, y que recordemos con el episodio, Señor, de Giezi, que no debemos de vivir en engaño y en mentira, que quitemos de nuestro corazón la avaricia, Señor, la envidia, Señor, que quitemos de nuestro corazón, Señor, la hipocresía,
Señor, porque no podemos engañarte a ti. Tú quieres que seamos íntegros, rectos y andemos en la verdad, Señor, y en la limpieza de corazón, que andemos en santidad, Señor, y te rogamos que tú nos ayudes. Gracias, Señor, en esta hora. Gracias porque eres bueno. Gracias porque escuchas nuestra oración. Gracias porque estás atento a nuestro clamor. Gracias porque confiamos en ti, porque eres bueno, porque eres grande y poderoso. Gracias, Señor, porque tú obras misericordia, porque tú nos amas, Señor, y porque tú eres grande, Señor, porque no hay nada, Señor, que se escape, Señor, a tu vista y a tu poder, Señor. Tú haces todas las cosas conforme a tu poder y tu sabiduría. Te damos muchas gracias, Señor, en esta hora. Alabamos tu nombre, te adoramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, porque eres bueno. Amén, Padre.